estamos aquí con Fernando Brill. Fernando es un médico argentino que está trabajando actualmente en la Universidad de Alabama, en Birmingham, en el Servicio de Medicina Interna. Trabajó muchos años con el doctor Kenneth Cusi en el área de hígado graso y para nosotros es un gran placer contar con vos, Fernando, y gracias por este ratito que vamos a compartir. No, un placer poder participar y estar un poquito más cerca, gracias a la tecnología, así que La tecnología contento. nos acerca, exactamente. Así es. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del hígado graso y como cardiólogos, sabés que estamos atravesando la semana del cardiometabolismo en la Sociedad Argentina de Cardiología y queríamos como cardiólogos un poquito entender cuál es esta situación del hígado graso y la prevalencia del hígado graso en la población general y especialmente en el grupo de pacientes que a nosotros nos importa mucho, que son los pacientes con diabetes. Sí, en esencia, y antes de que vayamos digamos, justamente a lo de prevalencia, un poquito de por qué estamos hablando de hígado graso, ¿no? Porque me parece excelente que ahora que están con la semana de cardiometabólico incluyan al hígado, pero en realidad esto es una enfermedad sistémica, y que en realidad si uno quiere mirar al culpable probablemente sea el tejido adiposo. En el sentido que ya sea porque los pacientes son obesos, usualmente porque los pacientes son obesos, pero también en pacientes que no son obesos y que tienen malos genes, por ejemplo, si tienen historia familiar de diabetes, se vuelven insulinoresistentes en el tejido adiposo y eso genera muchos problemas. Uno de ellos es el hígado graso. Así que yo les voy a estar hablando de eso, pero tengan en cuenta que esto es una enfermedad sistémica. ¿Y por qué nos focalizamos en el hígado graso? Porque, bueno, con el crecimiento de la obesidad y con el crecimiento de la prevalencia de diabetes, vemos más hígado graso. La prevalencia es enorme. Digamos, si uno agarra la población general, aún los estudios que mostraron menor prevalencia hablan de 25%. Eso significa que 1 de cada 4 personas de la población general tienen hígado graso. Pero estudios que fueron un poquito más agresivos, por ejemplo, se usaron métodos bastante más específicos para diagnosticar hígado graso, como la resonancia magnética. En Estados Unidos, que sabemos que la población es tal vez más obesa que en otros países, algunos estudios hablan de una prevalencia de 34% de la población general. O sea que estamos en 1 de cada 3 personas de la población general. Pero si nos focalizamos en los pacientes con diabetes, esto es aún peor. Porque los estudios que han activamente reclutado pacientes con diabetes para ver la prevalencia de hígado graso hablan de 70-75%. Probablemente eso está un poco sesgado por el hecho de que estos son estudios que reclutaron a los pacientes. Y obviamente si el paciente tiene alguna sospecha o si alguna vez le dijeron, están como más deseosos de participar. Pero estudios epidemiológicos hablan que en diabetes la prevalencia sería de 50%, lo cual es bastante grande. Significa que 1 de cada 2 pacientes con diabetes tipo 2 tienen hígado graso. Así que imagínense, con una prevalencia de diabetes que es de alrededor del 9%, la mitad tiene hígado graso. O sea que vamos a estar viendo en las clínicas más y más pacientes con hígado graso. Vos sabés que la Argentina, la última encuesta, nos delata un 12.5% de pacientes con diabetes y un porcentaje de obesidad que aumentó en los últimos 10 años en un 70%. O sea, llegamos al 60% de sobrepeso y obesidad, con lo cual creo que nos tiene que empezar a ocupar y preocupar mucho el tema del hígado graso en nuestra población también. Y por eso entender cuál sería el abordaje del paciente o cómo identificarlo como cardiólogos, qué hacemos con un paciente ante la sospecha clínica de que tenga hígado graso. ¿Cuál sería el algoritmo diagnóstico? Sí, el tema de cómo diagnosticar a estos pacientes todavía es una cuestión abierta, digamos, porque uno le puede preguntar a 10 hepatólogos y probablemente van a decir 11 algoritmos diferentes, digamos. La verdad es que no hay algo que uno diga, esta es la manera de hacerlo. Lo que hay que tener en claro es por qué uno quiere diagnosticar hígado graso. ¿Cuál es mi objetivo cuando estoy tratando de diagnosticar hígado graso? Cuando lo voy a tratar de estadificar, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cómo va a cambiar mi conducta? Entonces, si uno lo aborda desde ese lado, uno
lo que quiere es, bueno, si es enfermedad hepática severa, entonces la voy a tratar. Entonces, el tema no es tanto si diagnostico o no hígado graso, sino si logro identificar esos pacientes que tienen enfermedad severa en el hígado. En general, como ustedes saben, lo que tenemos disponible es las enzimas hepáticas, la ecografía, digamos, son los caballitos de batalla que vemos todos los días, porque muchas veces se piden por otras cosas y tenemos esos resultados. Y lo cierto es que todavía lo seguimos usando. Y ahora voy a tocar un poco en qué otras cosas nuevas tenemos. Pero las enzimas hepáticas y la ecografía sigue siendo una forma de tratar de identificar pacientes con hígado graso. Lo que sí es que estamos acostumbrados a unos valores de corte de las enzimas hepáticas que son mucho más altos de lo que en realidad deberíamos considerar. Y esto tiene que ver un poco que cuando se buscaron las definiciones originales, los pacientes obesos estaban incluidos dentro de la normalidad. No sabíamos tanto de hígado graso. Entonces los valores de corte de 40 para AST, ALT o TGO y TGP, lo cierto es que son bastante altos. Y lo que vemos que el riesgo de hígado graso ya empieza con valores por arriba de 30 en hombres y por arriba de 19 en mujeres. O sea que valores por arriba de esos ya nos deberían hacer sospechar. Y el otro parámetro que podemos utilizar es que en general en hígado graso, al comienzo de la enfermedad, ALT es más alta que ALT, o sea, TGO es más alta que TGP. Y en la medida que los avanzan en su enfermedad, progresan, esa razón, ese ratio, cambia. Y entonces AST se vuelve más alta que ALT. Y eso es bastante indicativo de que esos pacientes ya tienen fibrosis. O sea que Entonces, TGO volviendo más al alta por que qué quiero TGP. diagnosticar. Si uno está focalizado, TGO más alta que TGP hay grasa acumulada. Pero en la medida que progresan a fibrosis, eso se pone al revés. Y TGP se ve más alta que TGO. Ok, bien. Así que esos los seguimos usando. Pero lo cierto es que ahora tenemos herramientas que son bastante mejores. Una es el FibroScan o la fotografía transitoria, que tiene ahora lo que se llama CAP, que es parámetro de atenuación controlada, que funciona como una ecografía, pero usa vibraciones en vez de utilizar ultrasonido. Y eso permite cuantificar no solo la cantidad de fibra, sino también la cantidad de grasa. Dos parámetros. ¿Tiene el paciente hígado graso o no? Y tiene o no fibrosis. Si hay específicos, de cortes específicos que nos permite ver si el paciente tiene fibrosis avanzada. Porque si uno, cuando está pensando en diagnosticar esto, lo que quiere es, ¿tiene este paciente riesgo de desarrollar cirrosis? Y no quiero perderme eso, quiero diagnosticar a esos pacientes que tengan fibrosis avanzada. Entonces uno tiene que buscar métodos diagnósticos que estén destinados a fibrosis. Porque el paciente puede tener un montón de grasa, pero si no tiene fibrosis, hay poco riesgo local en el hígado. Entonces, el FibroScan lo que permite es eso, cuantificar un poco la fibrosis. Y después hay muchos algoritmos no invasivos que utilizamos, que son como ecuaciones que las pueden encontrar en MedCalc, en el app, o hay otros apps, no tengo intereses con ninguno en particular, así que hay muchos en donde está el FIB4, el NAFLD Fibrosis Score, esos son como dos de los más conocidos, el APRI es otro, y utilizan diferentes parámetros como son las plaquetas AST, ALT, la edad, el BMI. Albúmina, sí. Y entonces, usando esos parámetros, uno puede tratar de arrimar el bochín a ver si esos pacientes tienen fibrosis. Y entonces, eso divide un poco las aguas. Si el paciente tiene bajo riesgo de fibrosis, sí, tiene hígado graso, tiene síndrome metabólico, pero no vamos a darle un tratamiento específico si solo tiene grasa en el hígado, por lo menos no para el hígado. O sea que uno haría el tratamiento habitual si tiene diabetes, tal vez, vamos a hablar un poquito de medicaciones, cuáles tal vez uno puede priorizar, pero no va a cambiar tanto el tratamiento. El tema es el paciente que tiene fibrosis y que uno quiere buscar tratamiento efectivo para evitar la progresión de fibrosis e idealmente si podemos revertir la fibrosis. Y vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Hay otros métodos diagnósticos como la resonancia, espectroscopía, el PDFF, la fracción de grasa por densidad de protones,
que es una resonancia que va a estar cada vez más disponible y que nos permite cuantificar la grasa. Pero de vuelta, la utilidad de cuantificar la grasa fuera de investigación todavía no lo tenemos muy en claro. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es la clave del algoritmo diagnóstico, es, bueno, usar lo que tenemos para ver si hay grasa en el hígado, pero una vez que sabemos que hay un hígado graso, lo importante es ver cuál es el riesgo de fibrosis avanzada, y para eso tenemos el FibroScan, que es el que utiliza las vibraciones, tenemos los algoritmos no diagnósticos, hay una elastografía por resonancia, pero eso solo por ahora en investigación, y tenemos la biopsia. Así que después probablemente vamos a hablar de cuándo a estos pacientes le vamos a indicar una biopsia. Fernando, ¿a qué paciente le indicarías, digamos, ante la sospecha posible de que tenga fibrosis, a qué paciente, digamos, clínicamente le dirías, bueno, en este paciente voy a avanzar un poquito más en la investigación a ver si tiene o no tiene fibrosis, que me va a determinar el riesgo futuro del paciente? Una vez que uno busca si hay fibrosis, los scores y aún el FibroScan siempre tienen un área gris, ¿no? Que divide las aguas. Vamos a olvidarnos por ahora del área gris en el medio, el indeterminado, pero si el paciente es alto riesgo, si los scores dan por arriba del umbral, si el FibroScan da por arriba de 8 kilopascales, ese paciente tiene bastante riesgo de tener fibrosis avanzada, tiene bastante riesgo de progresar a cirrosis. Miles de veces nos encontramos con pacientes que diagnosticamos directamente con cirrosis descompensada y era NASH. Lo que te pregunto es esto, Fer, específicamente, paciente que viene al consultorio, el que tiene obesidad, el que tiene síndrome metabólico, el que tiene diabetes, digamos, por arriba de cierto punto de índice de masa corporal, por cierto tiempo de evolución de la diabetes, acercando por ese lado clínicamente, antes de llegar a, digamos, a saber si tengo fibrosis, en cuál tengo que yo estar más atento para empezar a pensar en hígado graso en las distintas etapas, ¿no? Pero en qué paciente globalmente contanos cuál sería la mirada. Sí, la verdad que si el paciente es obeso, tiene diabetes tipo 2, como les dije, basado en la prevalencia, ese paciente ya tiene, con la combinación de obesidad y diabetes, es 70%. Lo más probable es que ese paciente tenga hígado graso. Entonces, uno puede pedir las enzimas hepáticas, ver dónde están los valores. Si dan súper normales, si dan por abajo de 19, recuerden ALT, por debajo de 19, bueno, uno se puede quedar un poco más tranquilo y decir, obviamente uno se va a perder algunos pacientes con hígado graso, pero el riesgo de que tengas enfermedad avanzada en el hígado es bastante poco y uno puede hacer un seguimiento de esos pacientes normal, digamos, como si no tuviera hígado graso, el mismo seguimiento que hacen pacientes con obesidad y diabetes. Pero si las enzimas vienen elevadas, si tiene una ecografía que se hizo por otro motivo, o una tomografía que se hizo por otro motivo, que ya marcó en algún momento aumento de la ecogenicidad en el hígado, o le dicen esteatosis, o ALT es 25 en una mujer, o es 32 en un hombre, ese paciente ya merece que estemos pensando en hígado graso. Y de vuelta, la edad, AST, ALT, ya nos permite utilizar los scores. Perfecto. O sea que no es que necesitamos mucha más información de la que ya tenemos clínicamente. Bueno, creo que tenemos que empezar a pensarlo mucho más. Y como cardiólogos entendemos que hay un riesgo cardiovascular asociado por todo lo que implica las complicaciones extrahepáticas del hígado graso, y contarnos un poquito de eso, cuál es la correlación con el riesgo cardiovascular en el paciente con y sin diabetes. Lo cierto es que obviamente si uno mira los estudios, hay diversos estudios que han encontrado esa relación entre hígado graso y enfermedad cardiovascular. La duda que a mí siempre me genera es que esos pacientes con hígado graso tienen diabetes, tienen obesidad, tienen otros factores de riesgo cardiovascular. Y lo que hoy tenemos disponible en la literatura son estudios que hacen una regresión logística y ajustan por esos otros factores de riesgo cardiovasculares. Pero la pregunta que uno siempre tiene es, ¿qué tan bueno es el ajuste estadístico para tratar de separar algo que en el paciente ocurre al mismo momento? Entonces, si hay una relación directa fisiopatológica entre el hígado graso y enfermedad cardiovascular, lo cierto es que no lo sabemos. Es claro que la insulinoresistencia se asocia a ambos. Digamos, uno es insulinoresistente, uno tiene hígado graso y uno tiene enfermedad cardiovascular. Nosotros pensamos en la enfermedad cardiovascular en el paciente que tiene diabetes, pero eso ya empezó mucho antes. Claro. Ese paciente cuando no tenía diabetes, era insulinoresistente y tenía glucosas normales,
ya tiene ese riesgo aumentado. Y eso es lo que vemos en hígado graso. Es una forma de ayudar al paciente antes de desarrolle diabetes descontrolada. Entonces, la asociación existe, no sabemos fisiopatológica si hay un link que sea independiente, no es que el hígado está haciendo algo específico. Es un ambiente enfermo, está el tejido adiposo y los ácidos grasos van a todos lados, van al hígado, van al corazón, van a los riñones. Entonces, la asociación existe, pero yo no podría asegurar que hay un link fisiopatológico. E interesante, si uno hace una revisión de los estudios y divide los pacientes con y sin diabetes, los estudios en pacientes sin diabetes claramente ven esa asociación entre hígado graso y enfermedad cardiovascular. Cuando uno se focaliza solo en los pacientes con diabetes, que ya tienen un riesgo cardiovascular aumentado simplemente por la hiperglucemia y la diabetes, lo cierto es que los estudios no son tan tajantes en la asociación entre hígado graso y enfermedad cardiovascular. Un italiano que tiene 2 o 3 artículos publicados que ellos sí ven esa asociación en diabetes. Pero por fuera de este grupo específico, en la misma cohorte, que es un grupo italiano bien conocido en el medio, lo cierto es que los otros estudios en diabetes no son tan tajantes en encontrar esa asociación, probablemente porque ya el riesgo está aumentado en el paciente con diabetes sin hígado graso. Bien, o sea que acá tal vez tendríamos que pensar muchísimo en cuál es la primera aproximación que deberíamos encarar con estos pacientes, que es la reducción del peso, donde hay evidencia suficiente, donde el descenso del 5%, del 7% o de más del 10% nos va marcando la posibilidad de revertir el hígado graso o la esteatosis o la fibrosis cuando vamos aumentando el descenso de porcentaje, ¿no? ¿Es así? Eso es absolutamente correcto. Ese es el pilar del tratamiento, debiera ser bajar la insulinoresistencia, y la herramienta más fuerte que tenemos fuera de medicaciones que puedan hacer eso es bajar de peso, claramente. Y lo que dijiste es absolutamente correcto. Digamos, el porcentaje que logren marca un poco qué parámetros va a aumentar, porque por ahora yo no me dediqué mucho a la inflamación, a lo que llamamos NASH, porque es muy difícil de diagnosticar sin una biopsia, los scores que hay no funcionan muy bien. Pero lo cierto es que si uno baja solo 5%, mejora la grasa, pero no tanto la inflamación. Si uno llega a 7%, hay mejores mejorías en lo que es la inflamación y el balonamiento de las células, la necrosis. Y con 10 uno incluso ve reversión de la fibrosis. Eso es lo que uno debería querer llegar en los pacientes que ya tienen fibrosis. Exacto. Hay un trabajo que publicaron el año pasado, Fernando, vos nos lo contaste el año pasado, acerca de la magnitud del problema del paciente con diabetes, cómo el mapa de complicaciones y de mortalidad es diferente a la población general. ¿Querés contarnos lo que encontraron en ese trabajo, en esa investigación? Sí, no sé cuál específicamente, pero te cuento un poco. Hay un estudio grande que es un estudio epidemiológico, que lo que hicieron es como un metaanálisis de estudios poblacionales. Entonces, lo que ellos hicieron es tratar de, con la información publicada ya, juntar todo eso y ver cómo progresan los pacientes con diabetes y cómo progresan los pacientes sin diabetes. Hay algunos estudios que se hicieron hace varios años en los que seguían a los pacientes hasta por 20 años. Entonces, y lo que vieron es que obviamente la mortalidad es mucho mayor en los pacientes con diabetes. La progresión de no tener hígado graso a desarrollar hígado graso, o de tener hígado graso a desarrollar la inflamación y la fibrosis, es mucho más alta en diabetes. Creemos que es la hiperglucemia que juega algún papel, pero la verdad es que nadie todavía lo pudo comprobar directamente. Y lo cierto es que hay algunos estudios que sugieren, por ejemplo, en un estudio en chicos, que si uno trata con insulina y con metformina la hiperglucemia, no hay tanta mejoría en el hígado graso. Así que eso todavía es una cuestión que no está muy bien definida. Pero al parecer, lo que sí creemos, y de vuelta, esto no hay evidencia sólida, es que la hiperglucemia juega un papel en favorecer la progresión en los pacientes con diabetes. Bien. ¿Querés que hablemos un poquito de farmacología, de tratamiento, qué es lo que hay hasta hoy en día, qué sabemos de las glitazonas, GLP-1, estatinas? Contanos un poquito la experiencia que tienen. Muy bien, bueno, la verdad que hay tanto nuevo en farmacología de hígado graso que podríamos pasar horas y horas, pero les voy a hacer algunos highlights de cosas nuevas que han salido para que tengamos en cuenta. Lo
empezamos con las opciones más viejas, digamos, con las que ya tenemos estudios de antes, que son pioglitazona, demostró eficacia en pacientes con y sin diabetes para revertir NASH, disminuir la grasa, y hay una borderline en disminuir la fibrosis. O sea que pioglitazona es una medicación que nosotros usamos, tiene sus efectos adversos, y por lo tanto es muy importante la selección de los pacientes bien para evitar que tengan síntomas de insuficiencia cardíaca si ya tenían insuficiencia cardíaca, el aumento de peso, así que a veces resulta difícil convencer a los pacientes. Vitamina E mostró eficacia en pacientes sin diabetes. No hay tanta evidencia en pacientes con diabetes, y el problema de la vitamina E es que hay algunos estudios que muestran aumento del riesgo de sangrados y aumento de la mortalidad global y cáncer de próstata. Entonces tampoco está muy, la verdad es que no se usa tanto la vitamina E, es como que la popularidad ahora está decayendo. Entonces la verdad es que me dicen, y bueno, entonces ¿qué nos queda? Bueno, lo cierto es que se vienen nuevas drogas. Un estudio, digamos, todavía no están formalmente publicado, pero ya hubo una press release de la prensa, salió el comunicado. Por ejemplo, hay un estudio de fase 2 con Ozempic o el semaglutide, y lo cierto es que fue positivo para NASH. Este fue un estudio que probaron dosis diarias, que no es como por lo menos está probado. Probaron diferentes dosis, y lo cierto es que comparado contra placebo produjo resolución de NASH. Casi 60% contra 17%, creo que 59% contra 17% en NASH. Y ahora la pregunta que tenemos es, ¿esto es solo pérdida de peso o hay algún efecto de los GLP-1 directo? Probablemente, si me preguntan a mí, es mayormente pérdida de peso, y digo esto porque no hay receptores de GLP-1, hay siempre discusión, hay algunos estudios que muestran que habría receptores de GLP-1 en el hígado, pero creo que los estudios más importantes no encontraron receptores de GLP-1 en el hígado, así que al parecer el efecto sería directo. Y nosotros tenemos algún estudio, no nosotros, o sea, sí, nuestro grupo, pero más el grupo básico, en ratones, y de vuelta parecería ser como que es la pérdida de peso. Pero eso no le quita importancia, digamos, gran mejoría con resolución de NASH, y que pierdan peso es un éxito. Una gran estrategia, o sea, claro, claramente. Y después también hay cierta información, la verdad que no estoy seguro cuánto ha salido así a circular, pero hay algunas otras medicaciones. Hay una que es un sensibilizador de insulina, pero que tiene efecto PIPAR gamma, PIPAR alfa y PIPAR delta, lanifibranor. Y de vuelta, estos son recién estudios preliminares, pero con biopsia ahí mostraron gran mejoría en la biopsia, incluso con mejoría de la fibrosis. O sea que, de vuelta, tratamos de sensibilizar para la insulina o tratamos de perder peso. Eso parecen ser los dos pilares. Y son las medicaciones que mejores funcionan. Excelente. ¿Y algo de estatinas con las estatinas? Sí, las estatinas como tratamiento del hígado graso no funcionan. En el sentido, hay varios estudios que demostraron que bajan las enzimas hepáticas en hígado graso, pero los pocos estudios que hay con biopsias no mostraron mejorías en la biopsia. Pero de vuelta, como esto se trata de proteger a nuestros pacientes de que no tengan un infarto, de proteger de los riesgos cardiovasculares. Entonces, lo que sí sabemos es que son seguras en hígado graso y que debemos usarlas en todos los pacientes que tengan hígado graso. Creo que ese es el mejor mensaje. Para curarlos del hígado graso, pero estos pacientes se mueren de infartos. Claro. Entonces, hay que usarlas. Aún si las enzimas hepáticas están un poco elevadas, uno puede usarlas. Las guías en pacientes que tienen enzimas normales ahora dicen que no hay que controlar las enzimas. No hay mucha información en el prospecto de las estatinas acerca de, sí, úsenlas tranquilos, pero la evidencia y los consensos, todos están de acuerdo de que puede usarlas, aún si las enzimas hepáticas están elevadas. Probablemente, si algo van a ayudar a bajar un poco las enzimas hepáticas, no creemos que ayude mucho en el hígado graso per se. Bueno, hay un trabajo que hicieron con Kenneth Pusey de 2017, donde muestran justamente, según la historia de compromiso hepático, la mortalidad cardiovascular es
muy significativa, o sea que concuerda con esto que nos estás contando. ¿Y algún experimento o alguna última experiencia que quieras contarnos para ir cerrando, Fer, de esta que estén trabajando actualmente? Sí, lo cierto es que lo que más estamos focalizándonos es un poco en los métodos diagnósticos, porque las medicaciones, obviamente la industria está moviendo todo ese terreno, se vienen muchas medicaciones nuevas. Hay una que no mencioné, que se llama ácido beticólico, que ya está disponible para la cirrosis biliar primaria, o colangitis biliar primaria, tenemos que decirle ahora. Ya está disponible para eso y hay varios estudios positivos en hígado graso. Lo que pasa es que los porcentajes es 20% de mejoría contra 11% de placebo. O sea que son estudios grandes y fue estadísticamente significativo, pero va a ser difícil convencer a alguien que tome una medicación que encima va a salir miles de dólares y decirle que va a tener una mejoría del 9%. Pero las medicaciones están viniendo. Entonces ahora el problema que tenemos es cómo diagnosticamos a estos pacientes sin biopsia. Así que en eso hay mucha investigación en juego. Hay un marcador que se llama ProC3, que es el amino, la porción amino terminal del colágeno específico que se deposita durante la fibrosis en el hígado. Se corta eso cuando se producen las filamentos de colágeno y eso se libera en sangre. Entonces uno puede medir este ProC3 y con eso uno puede saber la cantidad de fibrosis que hay en el hígado. Y la verdad que funciona bien. Publicamos algunos trabajos en los que mostramos que permite predecir. Entonces es solo un análisis de sangre y uno puede tratar de predecir. Ahora la pregunta que ustedes me van a hacer es, ¿esto funciona mucho mejor que los test no invasivos que mencionaste antes, que están disponibles en una app y uno lo usa AST, ALT, plaquetas y edad? No, la verdad que no funciona tanto mejor. Entonces, de vuelta, uno le va a decir al paciente, le pido el ProC3, que le va a salir algo de plata, o uso las enzimas hepáticas, las plaquetas, la edad, y tengo casi la misma información. Entonces, todavía no tenemos una panacea que sea espectacular para diagnosticar esto. Los métodos de imágenes, el FibroScan está funcionando muy bien, y lo cierto es que va a estar cada vez más disponible, porque es como una ecografía. Y después, el otro punto que publicamos recientemente es si los cambios en la grasa, cuando uno hace un tratamiento, predicen los cambios en la histología. Porque si eso fuera así, si fueran de la mano, uno podría cuantificar entonces la grasa antes y después si uno sabe si hay mejorías. Pero lo cierto es que mostramos que uno puede disminuir la grasa, pero la histología no va de la mano. Y que entonces si uno quisiera evaluar la eficacia del tratamiento, no nos basta con saber si hay grasa o no en el hígado, sino que uno tiene que hacer una biopsia o recurrir a estos test no invasivos que no sabemos cómo funcionan longitudinalmente. Entonces también estamos un poco de manos atadas para tratar de ver si uno inicia tratamiento, cómo seguirlos en el tiempo. Eso tampoco está muy claro. Y por ahora seguimos usando las enzimas hepáticas. Yo creo que como mensaje para los cardiólogos, como para ir cerrando, es, primero, tal vez si tenemos un paciente con diabetes, así como lo derivamos al oftalmólogo para que le haga un estudio de retina, como derivamos al nefrólogo para que estudie sus riñones en el momento que detectamos una deficiencia renal, tenemos que pensar en un momento de derivarlo al hepatólogo o al especialista para que evalúe su hígado, cuando requerirá, haciendo tal vez bajarnos una app para poder calcular esto que es tan útil, y obviamente hacerlos bajar de peso, tal vez utilizar algún GLP-1 que nos pueda acompañar en este camino, y obviamente apuntando a reducir el riesgo cardiovascular de estos pacientes, ¿no? Sí, y recuerden que si tienen un paciente con diabetes, que ya tiene enfermedad cardiovascular, y ya tiene un GLP-1, y no están pensando en agregar pioglitazona, porque el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca, saber, digamos, no va a cambiar mucho la conducta. Uno quiere hacerlo bajar de peso, y la verdad que no tenemos muchas herramientas hoy en día disponibles. O sea que derivar al hepatólogo solo reside en, tengo sospechas de que este paciente está en riesgo de cirrosis o fibrosis avanzada. Y eso pueden usar ALT, AST, ver si ahora AST se volvió más alta que ALT, si tienen enzimas disponibles por años, y uno puede ver cómo fueron el trend en los últimos años. Y lo otro es
FibroScan, que eso se puede pedir, y los test no invasivos, FIB4, NAFLD, Fibrosis Score, están todos disponibles y solo usan parámetros básicos de laboratorio. Excelente. Bueno, creo que quedó súper claro. La verdad que te agradezco tu claridad y tu tiempo, Fernando. Sé que estás súper ocupado y bueno, desde acá te mandamos un cariño muy grande todos, toda la familia argentina, y esperamos verte pronto cuando podamos viajar por allá o por acá. Sí, sí, sí. La verdad que esto de COVID es complicado para todos, así que cuídense, acá estamos un poco locos con todo eso, así que por ahora a la distancia, pero les mando a todos un abrazo. Un abrazo muy grande. Gracias, Fer. Nos vemos. Chau, Dale. chau.